En la última clase que tuvimos, terminamos de ver los elementos de una reseña, los datos biográficos del autor, que es la tarea que me van a entregar hoy. Eh, Van a investigar una biografía breve del autor de la obra que van a reseñar y con el paso del proyecto, en la próxima semana, vamos, una vez que ustedes me envíen la biografía, yo ya les puedo indicar de qué género o subgénero es la novela o cuento que están trabajando en su reseña. Yo les puedo ayudar con este aspecto. Este esquema es indispensable para que puedan desarrollar su trabajo. En el ejemplo de reseña que leeremos, esperemos que el día de hoy nos dé tiempo, se darán cuenta de cómo los que hacen las reseñas o los reseñistas van considerando todos esos elementos. Pueden presentar esta estructura que yo les estoy poniendo o el esquema como se los tengo puesto o lo pueden manejar de otro modo, pero los datos están allá. Una buena reseña literaria debe considerar todos esos elementos. La biografía del autor, los datos bibliográficos del libro que están reseñando, el género y el subgénero al que pertenecen, el ubicar espacial y temporalmente a los lectores de dónde está ocurriendo la historia del cuento o novela que están trabajando, hablar acerca del contexto histórico y cultural en donde surge la obra y de qué trata la obra, cómo se desarrolla el tema de la obra y qué es lo que se espera acerca de la obra. Y al final, que es la parte que a ustedes les corresponde desarrollar más, que esto es a partir de su comprensión, de lo que hayan entendido del trabajo o del proyecto de reseña, lo que ustedes van a plasmar, el juicio de valor, el por qué, qué argumento utilizarías o cómo o qué pondrías tú para invitar a leer o por qué invitarías a leer esta, este libro al público que está leyendo tu reseña. En general fue lo que vimos en la última clase. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para escribir tu reseña, ten en cuenta en escoger adecuadamente un libro que a ti te guste, de preferencia un libro que tú hayas leído o el, de alguna película, obra de teatro que tú hayas visto, de tal suerte que puedas tener una opinión propia acerca de ese trabajo literario, que ya sea se haya puesto en cine, en serie o en obra de teatro, tú ya tengas una idea general de lo que se trata. Y de preferencia no tomar un libro que desconozcas completamente, porque para hacer una reseña se requiere haber leído previamente toda la obra para que tu comentario, tu sugerencia pueda estar bien argumentada o fundamentada. Eso de elaborar fichas, en el siguiente proyecto vamos a aprender a hacer fichas, fichas de trabajo. En primaria ustedes hicieron fichas de trabajo, pero también hicieron fichas de, no me acuerdo exactamente el nombre de cómo le llamaron en primaria, y como una especie de ficha temática. La ficha de trabajo eh, consiste en unos apuntes acerca de un material que tú estás trabajando, en donde vas a poner información que consideras pertinente, adecuado para las inquietudes o preguntas
que han surgido acerca del tema u objetivo que tienes con respecto al trabajo. Para poder hacer fichas, debes tener muy claro qué es lo que estás buscando y es lo que vas a anotar en tus fichas. No cualquier información te pone en las fichas se va a poner la información que tú estás tratando de encontrar. Por ejemplo, si ustedes elaboran fichas, van a hacer una ficha donde pongan la sinopsis del libro, otra ficha donde pongan la biografía del autor del libro y otra ficha donde estén los datos bibliográficos del libro. Así ya tendrían 3 fichas ustedes y esta información la van a unir al momento que elaboren su reseña y para ello van a hacer uso de los nexos que les permita tener una continuidad en la redacción de su texto. Permite tener una hilación adecuada, para eso sirven los nexos. También, no se preocupen, lo veremos, no en este proyecto, sino más adelante, el uso de los nexos. Y dirán, ¿qué es un nexo? Son palabras que ustedes usan constantemente, más, pero, sin embargo, de modo que, para qué, esas son las palabras nexo, pero no, hay veces no sabemos que así se llaman ese tipo de palabras. ¿Sale? Esto es importantísimo, que ustedes empiecen a tener ese hábito de hacer fichas, pero las fichas se van a hacer de acuerdo a lo que se está solicitando, de acuerdo al objetivo o propósito que tengan en el trabajo. 3 preguntas que te sugiero que respondas, que te van a ayudar a tener una mejor comprensión de lo que estás trabajando. Primero, ¿a qué se refiere el argumento de la obra? La mayoría de ustedes ha visto El Principito, ¿no? O ha leído El Principito. ¿Sí o no? No sé, maestro. Señoritas y caballeros. Maestro, yo no. Pues yo vi la película, maestro. Ok. ¿Cuál es el argumento? ¿O de qué Pues trata? maestro, es que no lo escuché. El argumento va a ser la idea que va a sostener toda la historia. El argumento es una especie de problematización o un conflicto que los personajes van a ir resolviendo conforme se desarrolla la obra. ¿Cuál es el conflicto que quiere resolver el Principito? Que no se puede llevar su flor. No sé, no he visto el Principito. La obra empieza cuando él está limpiando su planeta. En su planeta él lo limpia las chimeneas o los volcanes que funcionan como chimeneas, quita la maleza, sobre todo una hierba que se llama boabat, que en el África crecen mucho en la sabana y son los árboles más grandes que hay en las sabanas africanas, pero son muy, muy, muy grandes. Y si conocen la ceiba, casi el doble de la ceiba tiene. Y dentro de todos esos surge una nueva planta extraña, diferente a los demás, que va a ser la rosa. Pero la rosa resulta ser muy caprichosa, muy exigente y de cierto modo mentirosa, y el Principito no la entiende. Por eso empieza a viajar de planeta en planeta, va conociendo nueva gente para tratar de entender a su rosa. Ese es el argumento de la obra. El Principito quiere
entender y comprender el comportamiento de su rosa. Está en esta constante búsqueda de esa respuesta y en ello va teniendo diferentes experiencias de amistades y conoce al rey, al borrachito, al que está contando, o al avaro que va contando estrellas, o al parolero que era muy puntual en su trabajo. Conoce al zorro, conoce al aviador y conoce a la serpiente. Pero toda la historia, el argumento principal es que él quería comprender, él quería entender. El autor de la obra lo desarrolla magníficamente, esas relaciones humanas complejas y en un lenguaje tan sencillo que desde la infancia hasta como dice, es un libro para niños de 1 a 90 o a 100 años, algo así dice en la introducción. El libro fue escrito para niños de 1 año a 100. Y está muy lindo y está muy bien elaborado. La siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre clímax y desenlace? Johan, ¿se acuerda usted qué es el clímax en una obra? No, maestro, no me acuerdo. ¿Alguno de ustedes se acuerda? La parte más interesante. Ándale, la parte más interesante de la obra y te anuncia que está pronto a concluir. En Caperucita Roja, ¿sí se acuerdan del cuento de Caperucita Roja? El clímax está cuando el leñador entra a la casa de Caperucita y en algunas versiones mata al lobo feroz y en otras versiones solamente le abre la panza, sacan a la abuela y huye el lobo feroz. Todo depende de qué tipo de o quién haya sido el compilador que va a presentar así la obra. En Blancanieves, ¿cuál sería el clímax de la obra? Cuando ya Cuando se despierta. come la manzana. Cuando se come la manzana, ¿será? Cuando ya despiertan. Mm, antes de que despierte, ¿qué sucede? Conoce los 7 enanos. Los 7 enanos ven al príncipe y lo invitan a besar a Blancanieves. El príncipe está contemplando a Blancanieves y en un arrebato de amor le da un beso que la despierta. Este momento, antes del beso, es el clímax. Es la parte más interesante, la parte con mayor atención que se va prestando. Y en los 3 cochinitos, Cuando el lobo quiere destruir la última casa. cuando el lobo, ¿y qué es lo que hacen los cochinitos mientras? Construyen su casa. Preparan la olla con agua caliente y cuando el lobo cae allá, se quema y sale y los deja de perseguir. Este momento previo, mientras los cochinitos van preparando, el lobo no sabe que los cochinitos se están preparando para hacerle frente. Él cree que cuando derrumbe la casa se los va a poder comer. Y ese es el clímax, es el momento de mayor tensión, de mayor interés, como mencionó Erika. Y el desenlace, ¿qué sería? Cuando el autor dice o da a entender si puede haber otra secuela o no. Ándale, cuando dice fin. Antes del fin, la escena final antes del fin, ese es el desenlace. Y en el desenlace puede ser un desenlace largo.
¿Algunos de ustedes vio El Señor de los Anillos? Nada, nadie lo vio. Sí, maestro, yo lo vi. Muy bien, Diego. La última película del Señor de los Anillos, que es El Retorno del Rey, tiene 3 desenlaces. El primero es la boda del rey con la elfa. El segundo es la entrega del libro de parte del protagonista a su mejor amigo. Y la tercera, el tercer desenlace que tiene es cuando el protagonista parte hacia se quita de la Tierra Media, o es decir, se quita de la Tierra para irse al mundo de los elfos, donde se vive una eternidad, porque él ya no podía vivir en el mundo de los mortales por la experiencia que le dio el anillo, la marca que le dejó el anillo. 3 desenlaces finales. En las obras que ustedes van a trabajar, generalmente solamente tiene un desenlace, una conclusión o un final. Pero las nuevas modalidades de escribir te dan la opción de más de un final. Te dan otros posibles finales. El desenlace va a ser el final de la obra. Si tú identificas el final de tu obra, no es que tú leas la última página, sino de qué trató el final. ¿Fueron felices? ¿Se casaron? ¿Tuvieron hijos? ¿El malo fue detenido? ¿Murió? ¿Se ahogó? En el caso del lobo feroz fue quemado y huyó y nunca jamás volvió a comer cerdito, o nunca jamás se volvió a meter con los cerditos, o el lobo feroz nunca más trató de engañar a las niñas. A eso se refiere con la cuestión del desenlace o el final. Y la última pregunta, cuando hablamos del problema en una obra literaria, ¿a qué nos referimos? Lo que les comentaba acerca del Principito, de la primera obra. La problematización se refiere a los retos que los personajes van enfrentando para que se vaya desarrollando la obra. Es muy sencillo, por ejemplo, hablemos de los 3 cochinitos. ¿Cuál es el problema? Quieren ser independientes. El problema no lo piensen como algo negativo, sino el problema piénsenlo como retos que se están planteando los personajes. Los 3 cochinitos llegan a la edad de dejar a la mamá. En palabras técnicas, el destete. Ellos van a dejar de hacer chuchú, ellos ya van a buscar comida por sí mismos. Para los que no entienden, chuchú es lo mismo que pecho. Dejan de hacer pecho y ya van a ser independientes. Su primer reto es dónde van a vivir. Empiezan a caminar en el bosque hasta que llegan a un lugar donde hay un río, donde hay zacate, donde hay madera, donde hay piedra y deciden, aquí vamos a vivir. Y el primero resuelve su reto o su problema haciendo su casa con paja. El segundo lo resuelve haciéndolo con madera y el tercero lo resuelve haciéndolo de piedra. Pero en el fondo, el narrador va contando las situaciones que van acompañando a esa problemática. ¿Cuál es el problema de haber construido su casa de paja, que era más frágil, aunque lo hizo mucho más rápido, le quedó tiempo para seguir jugando, pero lo hacía más vulnerable? El narrador lo va comentando, va planteando la problemática que va trayendo la historia, para que al final te busque una solución que beneficie a los personajes principales. A eso se refiere la cuestión del problema. Es cómo el escritor va planteando retos a sus personajes y cómo los personajes van resolviendo esas situaciones o retos. Si les queda claro estos, o pueden responder ustedes esas 3 preguntas acerca de la obra o el libro que están trabajando, ya pueden dar por seguro que se les hará fácil hacer el trabajo final de la redacción de
su reseña literaria. Este es el esquema que les presenté hace un momento y nos sirve para platicar de modo general. Lo retomamos el miércoles. Ahora lo que me interesa es esto. Cuando ustedes vayan a presentar su trabajo, esos son algunos recursos prosódicos: volumen, silencio, tono y velocidad. El volumen es un volumen bajo y un volumen alto. El volumen bajo se refiere a que nosotros podamos utilizarlo correctamente dentro de un contexto. Por ejemplo, cuando se habla de un susurro, ¿cómo debe ser el volumen? Bajo. Y cuando un personaje le dice a otro personaje en susurro, la voz que utilizan va a ser bajita. Si estuvieran en una obra de teatro, hablarían bajito, pero entendible, con un volumen bajo. Y si fuera volumen alto, por ejemplo, los mandatos de un rey, se usa un volumen alto. Haremos ejercicios sobre este elemento. Nada más les estoy tratando de explicar en qué consiste. Los silencios son las pausas que se realizan. Y los tonos. Al menos manejamos 3 tonos. El tono agudo, el tono medio y el tono grave. El tono agudo no es tan común, es más común en las niñas y conforme se van desarrollando es más común en las señoritas. El tono medio es el más común de todos, tanto de señoritas como de varones, y el tono grave es más común en los varones y se refiere a esto. El tono agudo es la voz chillona, el que hace ¡ah! El tono medio es, por ejemplo, mi tono, yo soy de tono medio. Mi voz es media, ni es grave, así fuerte, tampoco es chillona. Es un tono medio y la mayoría de ustedes tiene tono medio al hablar. Los tonos chillones son esos que alcanzan agudos, que hay veces lastiman el oído cuando están hablando con volumen fuerte. Los tonos medios son los más comunes de cómo nos comunicamos de modo natural, y los tonos graves, por ejemplo, el maestro Gaspar tiene un tono grave. Cuando él habla, la fuerza de su voz, cuando ustedes vayan en el salón de clases lo van a escuchar. Él se sienta y habla en el salón de clases, se escucha hasta el final como si fueras que estás adelante, porque él tiene un tono grave de voz. En mi caso, yo tengo que hablar más fuerte cuando estoy presencial, porque mi tono es medio. La velocidad se refiere a la cantidad de palabras que nosotros podemos decir por minuto. Existe una velocidad rápida y una velocidad lenta. Y estos hay que distinguirlo. El volumen bajo no es igual a una velocidad lenta. Podemos tener un volumen bajo y la velocidad de lo que estamos diciendo es rápido. O a la inversa, podemos tener una velocidad lenta y lo que estamos diciendo está en un volumen alto y en un tono alto. Estos elementos o recursos prosódicos van a ser útiles al momento que nosotros hagamos alguna exposición. ¿Por qué se los estoy planteando? Porque ustedes van, como parte del proyecto, van a grabar su reseña. Y espero que les sea útil. En las próximas clases hacemos algunos ejercicios de estos elementos prosódicos, ¿sale? Se nos agotó el tiempo. Nos vemos en la próxima clase. Pasen un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Y la próxima semana les doy indicaciones de los exámenes, ¿sale? Es nuestro. Adiós. Cuídense. Adiós. Adiós, maestro. Adiós.